La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y qué alegría poder una vez más decirte bienvenido a esta nueva temporada, donde vamos a hablar sobre una temática totalmente diferente. Sin tabú será el tema o el título de esta temporada. Abordaremos temas específicamente relacionados con la familia y sobre algunos temas que no se dicen desde púlpitos, desde estudios bíblicos, más basado obviamente en el plan y el propósito que Dios tiene para la pareja. Bienvenida a esta nueva temporada y voy a saludar a Joana, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo está, Joana? Muy bien, pastor, ¿cómo está mi querida familia? Y bien, como decía el pastor, creo que esto es una señal de Dios para tu matrimonio, porque en toda esta temporada estaremos fortaleciendo y restaurando nuestro hogar. Y quiero darte una maravillosa noticia, es que Escuela Bíblica también está lanzando este maravilloso estudio bíblico, esta revista Esperanza Nuevo Tiempo, titulada Sin Tabú. Si tú quieres adquirir este material, puedes hacerlo de la siguiente forma. ¿Cómo lo pueden hacer, querido pastor? Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp más 5512 9810 1460. Te repito el número más 5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que el material, la revista Sin Tabú, es totalmente gratis y esto es un tesoro en tus manos para poder de una vez por todas hablar sobre temas que no se comentan, sin embargo tienen una base y un principio bíblico. Durante esta temporada exploraremos temas sobre sexualidad, sobre algunos peligros dentro del matrimonio y sobre aquellos temas que son considerados tabú. Bienvenido una vez más a esta temporada. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto de ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Vamos al contexto de la creación. Todo lo que Dios creó tiene un propósito y todo es perfecto. Dentro de ello también está la sexualidad. La sexualidad no puede estar fuera de esta lógica bajo el propósito con el cual fue creado por Dios. Hay muchas personas que infelizmente sostienen de que el pecado o después del pecado entró el sexo. Por eso es que llaman al sexo como algo impuro, algo que contamina. Sin embargo, el sexo está dentro del contexto de la santidad antes de la entrada del pecado. El sexo está en armonía con la santidad de Dios en su creación. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que la obra de Dios, la obra creadora de Dios, tiene dos elementos especiales. Número 1, unidad, y número 2, complemento. Unidad y complemento. Por ejemplo, un día, unidad. Está compuesta por tarde y mañana. Tarde y mañana se complementan entre sí y forman un día. Lo mismo vemos en la totalidad del espacio, la unión del cielo y la tierra, que se complementan en el firmamento. Unidad y complemento. Luego vamos a ver la tierra seca, las aguas, el sol, la luna, el trabajo, y todo esto se complementa. Bueno, cuando llega el sexto día, Dios crea al ser humano, una vez más, como una unidad complementaria. Hombre y mujer se complementan. Tú ya te diste cuenta entonces que en toda la obra creadora existe unidad y complemento. ¿Y por qué Dios decidió esto? Porque unidad y complemento es la imagen, es el reflejo de quién es Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar que existe un Dios, unidad. Sin embargo, existen tres personas.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El libro de Juan 10:38, Jesús dice, el Padre está en mí, yo en Él. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Quiere decir que la unidad mental, espiritual, física dentro de un matrimonio entre el hombre y la mujer en sí es el reflejo de la unidad que existe entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El matrimonio de alguna manera sería el reflejo de ese tipo de unidad. Por eso es que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva fueron bendecidos con la relación conyugal, ellos estaban apuntando hacia un misterio, hacia una realidad divina que ya existía. Y nuestro tema de hoy va a aclarar algunas dudas sobre este asunto. Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu dirección para poder abordar temas tan importantes durante esta temporada. Y queremos que esto quede con claridad para fortalecer nuestra relación matrimonial como nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. ¿Qué te parece si iniciamos con el primer tema número 1, matrimonio, sexo e imagen de Dios? Pastor, siempre queremos nosotros conocer un poco el desenlace, pero siempre también tenemos que conocer el inicio. Y si vamos a la Biblia, ¿quién creó el matrimonio y quién creó el sexo? Cuando hablamos de matrimonio y sexo, la unidad y el complemento, todo fue creado por Dios. Quien crea al ser humano, hombre y mujer, es Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre peces del mar, aves del cielo, ganado, todo animal y toda la tierra. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Correcto. Hombre y mujer fueron creados ambos a imagen y semejanza de Dios. Es interesante que en la creación Dios siempre había dado solamente la orden. Haya luz, haya plantas, haya lumbreras, haya. Cuando llega el sexto día a la creación del ser humano, no dice haya. Allí se reemplaza la palabra haya por hagamos. Esa expresión hagamos da la evidencia de que quienes están involucrados ahora en la creación del ser humano, hombre y mujer, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y aquí encontramos un concepto precioso. Dios no es un Dios solitario y tampoco crea personas solitarias. Por eso es que Dios cuando dice hagamos está haciendo referencia al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando crea a Adán, no lo crea solo, lo crea la mujer también para que luego puedan vivir en comunidad. Recuerda que Dios había siempre dicho que todo era bueno, todo lo que había creado. Solo que Él mismo hace una breve autocrítica a su creación cuando crea primero a Adán. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24, después de que Él había dicho a todo es bueno, en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Todo era bueno, todo era deleitoso, todo era bello, todo era agradable. Sin embargo, no estaba bien de que el hombre esté solo. Cuando Dios expresa esas palabras, no es bueno que el hombre esté solo, es ahí donde se establece el matrimonio. Entonces, ¿cómo se establece el matrimonio? Cuando crea a Eva. Por eso el versículo 27 dice, Adán y Eva, hombre y mujer, los ha creado. ¿Cuándo lo hizo? Al final de la creación. Y fíjate, luego Dios va a establecer el sábado. ¿Por qué establece el sábado? Para que la pareja pueda celebrar el amor, la belleza, el placer de existir y para que puedan glorificar a Dios. Ahora sí, Génesis 1:31. Todo es bueno en gran manera. El matrimonio, el sexo dentro del matrimonio estuvo en la semana de la creación antes de la entrada del pecado.
Es Dios el autor del matrimonio, de la unión, del sexo, de la celebración de la primera pareja cuando ellos se unieron en matrimonio. Es Dios el autor. Entonces esto no es un invento humano, tampoco fue creado después de la entrada del pecado. Es Dios colocando la familia, colocando el placer, colocando la intimidad para que estos puedan así reflejar la unidad que existe entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que esto es sagrado, creado por Dios en la semana de la creación. Pastor, y si continuamos en este mismo contexto, ¿no?, en el jardín del Edén, aquí Dios también tiene una decisión muy interesante donde crea una ayuda idónea para Adán. ¿Por qué Dios decidió esto? Génesis capítulo 2 en sí es la explicación de detalles del capítulo 1. No es que pasó tiempo entre Génesis 1 y Génesis 2. La verdad, los capítulos ya fueron colocados mucho tiempo después, porque aquí todo es narrado como una sola historia. Génesis capítulo 2, el versículo 20, dice que Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo, todo animal del campo, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces, ¿por qué Dios decide crear una ayuda idónea? Primero, recordemos que aparece dentro del contexto de que Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿cómo iba a ser el hombre imagen y semejanza si iba a ser solitario? Y Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. No había manera. Entonces, allí, cuando Adán comienza su primera actividad y está solo, es donde viene Dios y dice no es bueno que esté solo. Si el hombre es hecho a nuestra semejanza, él necesita a alguien para complementarse. Necesita a alguien. Entonces, allí Dios crea, obviamente, a Eva. Y cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 23 y versículo 24, dice, entonces, después que Dios crea a Eva, o versículo 22, de la costilla que Dios, el Señor el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó, esto es ahora sí, hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿por qué Dios decide? Porque al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, Adán, necesitaba a alguien también para complementarse y vivir en unidad y ser complemento. Y es allí donde Dios establece el matrimonio. Y dentro del matrimonio, cuando dice los dos serán una sola carne, establece el acto sexual como resultado de esa relación de amor, como la celebración de ese pacto que va a reflejar el compañerismo, como va a reflejar el clímax de la unidad y del complemento que Dios ha hecho para que ambos puedan vivir juntos. Pastor, y tengo certeza que hay varios que están, ¿no?, como recién casados. Felicitaciones. Y queremos también saber cuáles son esos pasos que deben tener un hombre y una mujer cuando se han casado. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o a su esposa y serán una sola carne. 3 pasos: dejar, unirse y llegar a ser. 3 pasos indispensables. Ese dejar obviamente abarca muchos aspectos. Cuando una pareja se casa, deja de depender emocionalmente, de depender económicamente y deja de vivir incluso con los padres. Deja, se une y llega a ser una sola carne. Dentro del plan, del propósito divino, del modelo bíblico, la pareja se complementa entre un hombre y una mujer en una monogamia y permanecen casados para siempre. Solo que para que exista ese matrimonio se necesita primero dejar. Ese dejar es cuando tú te casas, no es conveniente vivir en la casa ni de los padres, ni de los suegros, ni de compartir con ellos. El casado casa quiere. Dejar.
dejar también es romper todo aquel tipo de vínculo económico, de ayuda. No, porque ahora forman su nuevo hogar. Entonces, para que pueda existir ese vínculo inseparable, tiene que existir esta fórmula: dejar, unirse y llegar a ser. Por eso Jesús va a repetir, incluso en Mateo 19, 5 y 6, como fue dicho al principio. Jesús repite: dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará a su mujer, para que ambos sean una sola carne. Ahora, cuando nosotros pensamos en el vínculo más fuerte que existe en el mundo, siempre pensamos en la relación de padres a hijos. Un vínculo tan fuerte. Experiencias, memoria, la historia compartida, el afecto más profundo es entre un padre y su hijo, una madre y su hijo. Es un vínculo muy fuerte. Es un amor tan inmenso. Sin embargo, ese vínculo tan fuerte se va a romper solamente por una razón poderosísima: matrimonio. Una sola razón. Dios lo quiso así. Entonces ese vínculo tan fuerte que existe entre padres e hijos ahora se rompe. ¿Por qué? Porque ahora los hijos forman una nueva familia, llegan a ser una sola carne. Ahora, qué interesante. Dejará a su padre y a su madre y se unirá. Ahora, ¿qué significa eso? No significa que la familia, los padres, dejan de ser importantes. No significa abandonarlos. No significa desconectarnos totalmente de ellos. No, significa que ahora nuestra prioridad llega a ser nuestro matrimonio, sin deshonrar, olvidar, abandonar a nuestros padres. Esto es aceptar el plan de Dios. Entonces, la vida matrimonial tiene una prioridad. Es prioridad entre padres e hijos. Por eso es que deja, se une y llega a ser. Tertuliano un día escribió para su esposa, y parte de esa carta decía: qué hermoso es el matrimonio de dos cristianos, dos que son uno en esperanza, en deseo, en el estilo de vida y en la religión que practican, porque nada los separa, nada. Son en efecto dos en una sola carne. Y donde hay una sola carne hay un solo espíritu, porque oran juntos, adoran juntos, ayunan juntos, se instruyen juntos, se animan el uno al otro, se fortalece el uno al otro, no tienen secretos el uno para el otro, nunca evitan la compañía del otro y nunca entristecen el corazón del otro. Ese es el plan de Dios. Deja, se une para llegar a ser uno. Y esa unidad no solamente está hablando del acto sexual, sino es una unidad en objetivo, en propósitos, en planes, donde ambos luchan juntos bajo una dirección y caminan juntos hacia un mismo destino. Dentro del plan de Dios existen entonces esos tres elementos: dejar para unirse, y una vez que se unan, llegan a ser uno. El diablo siempre va a querer romper la unidad en el matrimonio. Se rompe la unidad en el matrimonio cuando se rompe la relación con Dios, porque es Dios quien finalmente mantiene unido todo matrimonio. Pastor, y ahora si vamos hacia el aspecto de la sexualidad, hay personas que tienen este pensamiento que el sexo y el placer está condenado por la Biblia. ¿Este pensamiento es correcto? Ese pensamiento es peligroso. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Que tu fuente sea bendita, disfruta con la esposa de tu juventud. Ahora, cuando nosotros vamos a Deuteronomio 24, 5, Dios dice para Moisés lo siguiente: no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún deber. La persona casada en ese tiempo tendría por ley un año entero para atender a su casa y hacer feliz a la mujer que tomó. Eso dice la Biblia. Proverbios 5:18, goza, disfruta con tu esposa. Sea bendito tu manantial. Y Deuteronomio, la instrucción divina es: un hombre recién casado no le impongas deber ni le envíes a la guerra, deja que ellos disfruten. En ambos textos
se va a resaltar el placer y la importancia de una vida sexual garantizada por la voluntad de Dios. Dios. Eso no significa que no tenemos placer en Dios y está siendo reemplazado. No, es Dios quien coloca este placer dentro de la relación matrimonial. Entonces la Biblia no solamente aprueba el sexo como un don divino, no, sino también lo fomenta. Dice que así tiene que ser. La Biblia nos enseña que las relaciones sexuales en el matrimonio obviamente llegan a ser bendición para unir al matrimonio, como también para la procreación. Porque Génesis 1:28 luego va a decir que a través de las relaciones sexuales, obviamente, ellos se van a multiplicar. Dios les dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Ahora, hay un concepto importantísimo aquí. Y es que en el sexo es donde el hombre se identifica como el agente divino que hace que su imagen se extienda por toda la tierra mediante la presencia de sus hijos. El ser humano participa dentro de la procreación, porque el creador finalmente es Dios, pero viene a través de una relación íntima sexual. Las relaciones sexuales no solamente traen hijos al mundo, sino que también une a la pareja. Y hay diversos estudios allí relacionados a cómo una pareja es unida completamente, y no solamente es físico, es emocionalmente, espiritualmente, completamente. Por eso es que es necesario dentro del matrimonio. Pastor, y en este momento, capaz hay una pareja que se está preguntando, ¿no? Demuéstrame a través de la prueba del amor, ¿no? Y será que esta pregunta puede ayudarnos a través de su respuesta. ¿Puede una pareja tener sexo antes del matrimonio porque se aman? En nombre del amor hay muchas cosas que se hacen. Incluso hay asesinatos en nombre del amor, traiciones en nombre del amor. Así como en el nombre de Dios se han cometido muchos abusos y persecuciones en el nombre del amor. Ahora, la prueba del amor, que antes del matrimonio, primero, ¿cuál es la prueba del amor? La prueba del amor es la pureza, es el respeto, es el dominio. Es la prueba del amor. Realmente quieres mostrar que me amas, entonces respétame. Pero hay un texto bíblico que nos va a ayudar a entender. Es 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Allí Pablo dice, si no tienen el don de continencia, cásense, es mejor casarse que andar quemándose. Bueno, esto lo habla Pablo dentro de un contexto de consejos, obviamente, para matrimonios y para jóvenes. La mayoría de veces vivimos en un mundo donde el sexo ya no es visto como un compromiso. El sexo es visto apenas como una atracción, como un deseo, como un desahogo, que finalmente lleva a serios problemas a tantas parejas y una dependencia emocional y sexual, que esto los lleva a un caos en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios lo creó el sexo dentro del matrimonio. Fíjate, el sexo es bueno, es santo, es sagrado, solo que Satanás lo ha desfigurado. Hoy lo ha colocado como algo tan banal, y eso es que hay muchas personas que por esta causa viven una conciencia culpable, y en lugar de convertirse en bendición, para muchos se ha convertido en maldición. El fuego colocado fuera de su lugar quema. El fuego tiene que estar dentro de su lugar, igual que el sexo. Pablo va a venir y dice, mira, si tú no tienes dominio, mejor cásate, antes que estés ardiendo de pasión. Ahora, primero el texto muestra claramente que todos los solteros, por aquel deseo fuerte que tengan, no es justificativa para que ellos puedan entregarse a las relaciones sexuales sin casarse. Si quieres satisfacer tus deseos, solamente, dice, tiene que ser dentro del matrimonio. Primero, Pablo no está defendiendo la idea de que el sexo debe ser la principal razón por la cual una persona quiera casarse. Yo me caso solamente porque quiero tener sexo. No es la principal razón. No está hablando eso aquí. Tampoco está diciendo, tuviste sexo, entonces tienes que casarte justamente solamente por eso. Cuando él está diciendo es mejor casarse que andar quemándose, está diciendo, en lugar de estar allí intentando probar o de poder entablar una relación pecaminosa con alguien o entrar dentro del sexo casual o experimental, por favor, cásate, y dentro de tu matrimonio ahora sí puedes disfrutar de todos estos privilegios. Tenemos un caso realmente
impresionante en el caso de José y María. Por ejemplo, dice que María ya había dado promesa de matrimonio, solo que cuando ella quedó embarazada del Espíritu Santo, José no había tenido relación sexual con ella. ¿Por qué razón? Porque aunque ya había promesa de matrimonio, tenían fecha para el matrimonio, ellos sabían, por principio establecido por Dios, de que el sexo no habría antes del matrimonio, aun cuando ya exista promesa. Por eso es que Mateo 1, 18 al 20 dice que José, porque era un hombre justo, decidió apartarse de ella al saber de que estaba embarazada. ¿Más por qué? Si hubiesen tenido sexo, hubiese dicho, pues bueno, fruto de nuestra relación sexual, está embarazada. No, justamente porque era justo y no tuvo relaciones con ella antes del matrimonio, él quiso separarse de ella, obviamente sin desprestigiar a María. Sin embargo, allí apareció el ángel de Dios para decirle, mira, esto es un misterio, pero lo que está sucediendo no es por causa de una relación sexual, es por causa de que ella es la madre del Salvador. Entonces, José y María, ellos no habían tenido relaciones sexuales, a pesar de que ellos tenían fecha incluso para casarse, a pesar del compromiso y del amor que tenían, y esa es la mayor prueba de amor. Yo te amo y quiero un compromiso serio contigo, y el hecho de que José haya sido justo es que ellos mantuvieron su pureza por lo menos hasta llegar al matrimonio. Entonces Pablo dice que todo sea dentro del matrimonio. Es mejor casarse que andar quemándose. Si se va a practicar el sexo, sea dentro del matrimonio. Y el ejemplo de José y María también nos ayuda a entender eso. Pastor, y si abrazamos a aquellos que están a punto de casarse, están planificando la boda, pero aquellos que están en este momento, ¿qué deberían considerar? ¿Qué pasos ellos deben tener en cuenta antes del matrimonio? Primero necesitas considerar la dirección divina. Busca una pareja que comparta tus principios, tus sueños, que avancen juntos en la misma dirección. Hazlo con oración. Dios te va a ayudar, Dios no te va a elegir, mas Dios te va a dar la capacidad, la sabiduría para poder elegir correctamente. Antiguamente había una costumbre muy linda y era pagar el dote. El dote era un precio, la familia iba del novio a la familia de la novia y pagaba un precio para garantizar el sustento de ella. No significa que le estaba comprando, no significa que era un producto en venta. Era apenas un compromiso social y familiar, que era una costumbre para poder decir ahora realmente están comprometidos. Pero eso tampoco les garantizaba el hecho de que por existir ese compromiso ya ellos tendrían libremente libertad sexual. La Biblia eso lo llama inmoralidad, lo llama fornicación. Entonces, otra cosa, ¿cuál es el paso? Mantente puro hasta el matrimonio. Evita caer en tentación. Persona que cede una vez, cede rápido la próxima vez. Y hay personas que incluso por estar jugando, por estar probando antes de tiempo, van a tener serios problemas después en su matrimonio. ¿Qué cosa es lo que venía después de ese compromiso? Pues venía la fiesta, venía la ceremonia. Jesús incluso participó de una boda. Su primer milagro lo hizo en una celebración de bodas, en las bodas de Caná, autorizando, diciendo de que es así el proceso para que los jóvenes hoy puedan realmente formar un hogar con compromiso, con seriedad, con pureza, con dependencia de Dios. Y nunca se olviden que si esa unión obviamente es bendecida por Dios, buscada en Dios, esta siempre va a permanecer firme. No te olvides de algo, el matrimonio es el reflejo de la unidad que existe en Dios. Por eso debe estar siempre unido, fortalecido, y el sexo es un vínculo que une profundamente. Por favor, no estés allí con una y otra persona uniendo vínculos emocionales y espirituales, porque eso es reservada por Dios dentro del matrimonio. El sexo es santo, es sagrado, fue instituido por Dios dentro del matrimonio. Respetemos y coloquémoslo en el lugar que Dios lo ha dejado. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque hoy entendimos de manera general la manera como tú estableciste el matrimonio, la razón por la cual estableciste y cómo el sexo es tan sagrado y santo dentro del matrimonio.
Permite que los jóvenes puedan entender esto, las familias puedan entender esto y podamos mirarlo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva tradicional. Danos tu bendición y sigue bendiciendo a las familias en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración, que Dios te guíe a través de tu relación, honrar su diseño y ambos crezcan en su propósito. Que Dios te bendiga. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día y allí como familia te esperamos. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.